Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. ¿Te gusta estar a la moda en cada temporada del año? Pues teje conmigo esta calabacita y adorna con ella tu cabello. Les muestro la lista de los materiales. Vamos a tejer dentro de la liga 24 casitas de esta manera. Iniciamos con 6 cadenas y tejemos un macizo dentro de la liga. Esta ya es la primera casita. Vamos a hacer 3 cadenas y un macizo. 3 cadenas y un macizo hasta completar 24 casitas. Así queda la base del primer holán. Atrás de este vamos a tejer otro igual. Vamos a pasar con punto deslizado. Nuevamente hasta la liga en la parte de atrás. Y vamos a comenzar con 6 cadenas. Pasamos un punto y hacemos el macizo. 3 cadenas, pasamos otro punto y hacemos el macizo. Van a ir intercaladas y nuevamente vamos a hacer 24 casitas. Terminamos de hacer la base del segundo holán detrás de la base del primero. Ahora vamos a hacer la base pero de un tercer holán y va a ser el mismo procedimiento. Vamos a bajar con punto deslizado hasta la liga, tejemos 6 cadenas. Ahora vamos a pasar 2 puntos y enseguida vamos a tejer un macizo. 3 cadenas, pasamos 2 puntos de la liga y enseguida hacemos un macizo. Otra vez nos deben de quedar 24 casitas en total. Quedó terminada la base del tercer holán. Enseguida, sin cortar el hilo, en esa última vuelta que tejimos, vamos a tejer 3 cadenas y 2 macizos dentro de la casita. En la siguiente casita vamos a tejer juntos 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. Y en la tercera casita 5 macizos. En la siguiente casita 3 macizos juntos. En la otra casita 4 macizos juntos. 2, 3 y 4. Y en la siguiente 5 macizos juntos. Y esto es lo que vamos a repetir. 3 macizos juntos en una casita, 4 en la siguiente y 5 en la siguiente. Nuevamente 3, 4 y 5 y así hasta terminar la vuelta. Terminamos la segunda vuelta. Ahora la tercera va a ser en medio punto, tejiendo un medio punto entre punto y punto de la vuelta anterior. Así abajo en los espacios. No sobre la cadena, sino entre un punto y otro hasta terminar la vuelta. Quedó terminado el primero de los 3 solanes. Ahora estas 2 vueltas que tejimos de macizos y de medios puntos las vamos a repetir en los otros 2 solanes.
Terminamos de tejer en color naranja. Ahora con color verde, por el revés del tejido, habíamos estado tejiendo los 3 solanes por el derecho. Ahora por el revés vamos a meter el gancho sobre la vuelta de casitas en el macizo, y en cada macizo vamos a tejer un punto deslizado. Después 3 cadenas, tomamos el siguiente macizo y hacemos un punto deslizado. 3 cadenas nuevamente, tomamos el siguiente macizo y ahí tejemos un punto deslizado, y así hasta terminar la vuelta. Terminamos la primera vuelta en verde. Nos quedaron 24 arcos de 3 cadenas cada uno. Vamos a tejer ahora las hojas, que son 6 en total. Pasamos con punto deslizado hacia el centro del primer arco. Ahí vamos a tejer una cadena y un medio punto. El siguiente arco lo pasamos sin tejer, y en el tercero vamos a hacer 7 macizos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pasamos el siguiente arco sin tejer, y en el otro hacemos un medio punto. Pasamos un arco sin tejer, y en el otro 7 macizos juntos. Pasamos un arco sin tejer, y en el siguiente un medio punto. Así nos deben de quedar las hojitas, en total 6. Les repito, en el primer arco un medio punto, el segundo se pasa sin tejer, en el tercero 7 macizos juntos, el cuarto se pasa sin tejer, en el quinto un medio punto, el sexto se pasa sin tejer, en el séptimo 7 macizos juntos, el octavo se pasa sin tejer, en el noveno medio punto, y así hasta terminar la vuelta. Así quedaron las 6 hojitas de la calabaza. Noten que también quedan por el revés. Tejemos una cadena y un medio punto. En el siguiente medio punto, que es el que está intermedio entre una hojita y la otra, vamos a tejer otro medio punto. 5 cadenas nuevamente y un medio punto en el siguiente medio punto. Observen cómo van quedando en la parte de atrás de las hojas. Cinco cadenas, un medio punto en el siguiente medio punto. Llevamos 3 arcos de 5 cadenas. Hacemos 5 cadenas más y un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos, que es este. Iniciamos aquí, 5 cadenas, un medio punto, 5 cadenas, un medio punto, 5 cadenas, un medio punto, 5 cadenas y un punto deslizado en el primer medio punto de esta vuelta. En este espacio de aquí vamos a tejer la patita de la calabaza. Entramos con punto deslizado.
y hacemos 2 macizos. Aquí en total ya tengo 3 puntos y voy a tejer 3 macizos en cada uno de los arcos. En total nos deben de quedar 12 macizos. 3 llevo en el primero, tres en el segundo, tres en el tercero, y 3 en el cuarto arco. Hacemos un punto deslizado en el primero de los macizos que hicimos en esta vuelta. Nos quedaron 12 macizos. Arriba de estos 12 vamos a tejer otros 12 alineados. Empezamos con 3 cadenas, que sería el primer punto, y después un macizo en cada punto hasta terminar la vuelta. Y así es como va quedando la patita de la calabaza. Ahora hicimos 2 vueltas de 12 macizos. Vamos a hacer una tercera con 12 macizos nuevamente. La iniciamos con 3 cadenas y tejemos un macizo sobre cada macizo de la vuelta anterior. En total 12 macizos. Terminamos nuestra manualidad. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video.